Buenas tardes, siendo las 13 horas con 35 minutos del día 11 de febrero de 2015, se da inicio a la segunda sesión ordinaria de febrero del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, al secretario ejecutivo, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, por favor pase lista. Con gusto, consejero presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los consejeros y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético que se encuentran presentes los consejeros Estudillo Osuna Elba Manuela, consejera ciudadana titular, consejero ciudadano presidente Postedguay Duagón Francisco y el consejero ciudadano titular Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo que existe quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario ejecutivo. En virtud de lo anterior, se declara instalada la segunda sesión ordinaria de febrero de 2016 del Pleno de este instituto. Por favor, secretario ejecutivo, sea tan amable de dar lectura al orden del día. El orden del día, como número 1, es el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. Número 2, declaración de instalación de la sesión. Número 3, lectura y aprobación del orden del día. Número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de febrero del Pleno del ITAIPC, celebrada el día 4 de febrero de 2016. En asuntos específicos a tratar, como número 5, en inciso A, informe mensual del secretario ejecutivo. Inciso B, presentación, en su caso discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expedientes siguientes. RR-141-2015, interpuesto en contra de la oficina del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. Número 2, RR-160-2015, interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Número 3, RR-244-2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Ensenada. Número 4, es el RR-273-2015, interpuesto en contra del 6º Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Número 5, RR-275-2015, interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California. Como asuntos generales, no hay asuntos generales. Con número 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Número 8, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y con número 9, la clausura de la sesión. Gracias, secretario. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o sea de obvia o urgente resolución. ¿Tienen algún tema que quieren incorporar? No, presidente, ningún tema. No, ninguno. Si no hay temas, secretario ejecutivo, por favor, someta a votación Consejero, se somete a su consideración en votación económica el orden del día, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. A favor. Doy cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor del orden del día. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión ordinaria de febrero del ITAIPC, celebrada el día 4 de febrero de 2016. Gracias. Se propone la dispensa de la lectura del acta porque fue remitida anteriormente. Se pregunta a los consejeros si tienen algún comentario que agregar. No. Si no hay comentarios que agregar, secretario ejecutivo, por favor, someta a votación este punto del orden del día. Consejero, se somete a su consideración en votación económica el acta de la primera sesión ordinaria de febrero del ITAIPC, por lo que en este momento se les pide que aquellos que se encuentran a favor emitan su voto. A favor. Doy cuenta que fueron 3 votos a favor, consejero presidente. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día es el informe mensual del secretario ejecutivo. Adelante, secretario. En el informe mensual se informa a este pleno de las funciones de secretario ejecutivo en lo que corresponde a las sesiones de pleno
en este mes se celebraron el día de 4 sesiones ordinarias. En los acuerdos del Pleno han estado cumplidos en este mes 39 y 6 están en proceso de cumplimentarse. En los recursos de revisión, en este mes se interpusieron 20 y 33 se resolvieron, quedando 78 recursos de revisión en trámite. De las denuncias públicas se interpuso 1 y en trámite se encuentran 4. De las solicitudes de acceso a la información pública se presentaron 31 y se respondieron 28. En la cantidad total de vistas al órgano interno de control, los sujetos obligados, fue una vista que fue derivada de la resolución de un procedimiento de acceso a la información. En el tema de los portales, se revisaron 17 verificaciones y 2 verificaciones quincenales de los portales de obligaciones de transparencia en 7 rubros. En las capacitaciones a sujetos obligados se impartió una capacitación a sujeto obligado y 2 a la sociedad civil. En eventos, por este instituto se realizaron 2 y participamos en 5 eventos. Y en las tecnologías de la información, la edición de contenido multimedia en 3 audios se realizaron y en actualizaciones al POD se realizaron 24 en este mes. Es tanto, consejero presidente. Gracias, secretario. Consejeros, si tienen comentarios, por favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. ¿Tienen algún comentario? Ninguno. Yo tengo un comentario, secretario. En los asuntos que están ya en estado para resolución, ¿cuántos son? El informe data que existen 78 recursos de revisión en trámite. No obstante, el estado procesal que guarda cada uno de ellos no forma parte de este informe, pero con gusto. Yo sugiero que lo incluya en el próximo Vamos a informe, incluir con mucho gusto. los asuntos que están en estado de resolución. Pero en cierre de instrucción o que tenemos pendiente de... Que estamos pendientes de resolución. Una vez cerrada la institución, ya únicamente queda pendiente la Que ya lo resolución. único que quede pendiente sea la resolución. Claro que sí, se adicionará. Gracias. Ahorita tenemos 78, entonces. 78 en trámite. Secretario Ejecutivo, por favor de pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos, es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como RR-141-2015, interpuesto en contra de la Oficina de Titular del Poder Ejecutivo del Estado, cuya ponencia le corresponde al consejero Octavio Sandoval, presidente. Gracias, secretario. Para la expulsión del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al consejero Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias. Permítame. Sí. Gracias. Gracias, consejero presidente. Voy a dar lectura al proyecto de resolución del asunto ya comentado. El sujeto obligado es el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. La solicitud de información estuvo redactada en los siguientes términos. El recurrente señaló que solicito la versión pública de las bitácoras de todas las aeronaves a disposición del Poder Ejecutivo del Estado, en las que se establezcan fechas, pasajeros, puntos de salida y destinos. Lo anterior desde diciembre del 2013 a la fecha de la solicitud. La respuesta del sujeto obligado contestó que lo requerido constituye una información reservada, adjuntando a su respuesta el acuerdo de reserva identificado como AR-SPE-02/2014. El recurrente presentó el siguiente recurso
señalando que son inválidos los argumentos presentados para la reserva de la información. En la contestación del recurso, el sujeto obligado manifestó que es falso que se hubiera transgredido el derecho de la parte recurrente, dado que lo solicitado es información calificada estrictamente como reservada en los términos de los artículos 23, 24, fracción primera, segunda y tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, refiriendo al acuerdo de reserva ya señalado anteriormente, del cual se advierte como parte de la motivación que dar a conocer la información requerida ponen en riesgo la seguridad del titular del Poder Ejecutivo y de los usuarios, especialmente de los servidores públicos encargados de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia, ya que revelarían patrones de viajes que una vez identificados permitan conocer por adelantado reuniones y rutas. Además de que en las mencionadas unidades se realizan tareas de persecución de delitos y de procuración de justicia que se verían entorpecidos de liberarse estos datos. En los alegatos de la parte recurrente señaló que el argumento de negar la entrega de la información parece absurdo, ya que sugiere que la persecución de los delitos podría generar un patrón, añadiendo además que los documentos y bitácoras que han solicitado en su versión pública son ya ocurridas, no los proyectados en el futuro. Además, considera absurdo pensar que las agendas de los servidores públicos que hacen uso de las aeronaves son monótonas, repetitivas, como para obedecer y fijar un patrón de viajes suficiente para elaborar algún tipo de plan que afecte la seguridad de quienes viajan en las o la aeronave adquiridas con recursos públicos. Entrando al estudio del presente recurso, el sujeto obligado otorgó su respuesta señalando que la información era considerada reservada con fundamento en las excepciones que se establecen en las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California a través del acuerdo de reserva ya identificado de fecha 1 de febrero del 2014. Creo que, presidente, voy a requerir un poco más de tiempo para el Lleva 4 minutos su Okay. exposición. Cuando se clasifica una información en términos del capítulo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, relativo a la información pública reservada, deben considerarse los elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causaría un daño presente, probable y específico. Esto es, se requiere de una ponderación de valores en conflicto para poder determinar de manera cierta que procede una reserva temporal de dicha información. En primer término, la motivación señalada en dicho acuerdo de reserva señala que el dar a conocer la información referente a los horarios de vuelo señalados ponen en riesgo la seguridad del titular del Ejecutivo y de los usuarios, especialmente los servidores públicos encargados de las áreas de seguridad y procuración de justicia, ya que revelan patrones de viaje que una vez identificados permitan conocer por adelantado reuniones y rutas, además de que en las mencionadas unidades se realizan tareas de persecución de delitos y de procuración de justicia. Asimismo, dentro del recuadro contenido en el punto segundo de dicho acuerdo, se señala
como motivación que el dar a conocer la información referente en el asunto temático ponen en riesgo la seguridad del titular del Poder Ejecutivo y de los usuarios, especialmente los servidores públicos encargados de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia, ya que revelan patrones de viajes que una vez identificados permitan conocer por adelantado reuniones y rutas. Del contenido del considerando quinto del acuerdo de reserva referido, se desprende que el sujeto obligado cuenta efectivamente con tal información, toda vez que ésta se encuentra dentro de las funciones de la dirección administrativa de la Secretaría de Seguridad Particular, de la Secretaría Particular del titular del Poder Ejecutivo. Ahora bien, de la motivación señalada en el acuerdo de reserva, la cual ya fue manifestada, se advierten dos elementos. Número uno, que la información reservada se refiere especialmente a los servidores públicos encargados de las áreas de seguridad pública y de procuración de justicia. Y número dos, que la información reservada es aquella que permita conocer por adelantado reuniones y rutas, es decir, se hace alusión a actos y se trata de un hecho futuro, esto es, los que están por acontecer. En relación con lo anterior, al contener las bitácoras información respecto de vuelos ya realizados, no se desprende que al entregar las mismas al solicitante sea posible identificar patrones de viaje, ni que pueda conocerse por adelantado reuniones y rutas, máxime cuando se infiere de la descripción de la motivación del acuerdo que lo que es objeto de la reserva son aquellos vuelos que permitan conocer por adelantado reuniones o rutas. Por tanto, contrario a lo señalado, con la información que obran las bitácoras de vuelos ya realizados, no se aseguraría el que se conociera por adelantado tales reuniones o rutas. En ese entendido, no debe soslayarse que las actividades llevadas a cabo por el titular del Poder Ejecutivo y los representantes de las dependencias de la Administración Pública Centralizada Estatal derivan en información que es del conocimiento público, a partir de las diversas publicaciones realizadas en medios de comunicación oficiales, como es la agenda de gobierno, consultable en el portal del gobierno del estado de Baja California. Bajo esta óptica, el resguardo de tal información pierde eficacia a partir de que diversa información relacionada es publicada por el propio titular del Poder Ejecutivo en la agenda de gobierno hecha del conocimiento público. Por tal motivo, el dar a conocer los datos en comento relacionados con lo ya publicado en dicho enlace no deriva en una afectación contenida en los supuestos 1 y 3 del artículo 24 de la Ley de Transparencia del Estado de Baja California. Por otra parte, de la relación entre la solicitud que dio origen al presente procedimiento y la motivación señalada por el sujeto obligado en el acuerdo de reserva respecto a que en las mencionadas unidades se realizan tareas de persecución de delitos y de procuración de justicia que se verían entorpecidas de liberarse estos datos, se considera prudente analizar lo estipulado al respecto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, la cual señala que el Procurador General de Justicia le incumbe el ejercicio de la acción penal y tendrá a sus órdenes inmediatas la Policía Ministerial como órgano de investigación y de ejecución de los mandamientos judiciales, controlando la acción penal que ejercitan los órganos legalmente competentes, haciendo cesar la comisión de los delitos, entre otros. Asimismo, que la Secretaría de Seguridad Pública le corresponde el desarrollar las políticas de seguridad pública del Estado
así como proponer al Ejecutivo del Estado las acciones de gobierno, normatividad, instrumentos, programas y estrategias para la prevención de los delitos, combate a la delincuencia y otros factores. Proponer medidas que garanticen la congruencia de las políticas de prevención del delito, salvaguardar la integridad física y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Implementar políticas preventivas que tiendan a combatir la comisión de los delitos, así como la preservación de la seguridad pública en la investigación para la prevención de los delitos, entre otros. Así pues, de la motivación señalada por el sujeto obligado para clasificar como reservada dicha información, es posible deducir que en el acuerdo de reserva no se expresan motivaciones ni expresiones de los que se adviertan elementos objetivos que permitan apreciar el exacto encuadramiento de los fundamentos que se invocan en el mismo. En cuanto a la información requerida, toda vez que ésta refiere a bitácoras de vuelo de todas las aeronaves a disposición del Poder Ejecutivo del Estado, sin que se precise en el referido acuerdo que todas las aeronaves estén destinadas exclusivamente a las áreas de seguridad pública y procuración de justicia. Dicho de otro modo, aquellos casos en los que la documentación que nos ocupa corresponde a las actividades o viajes realizados en los que no participe el titular del Poder Ejecutivo ni los servidores públicos encargados de las áreas de seguridad y procuración de justicia, no es posible estimar que los datos en comento constituyen en una amenaza a la estabilidad del Estado o de sus instituciones. Es decir, al no tratarse de actividades de los funcionarios referidos al principio de este párrafo, la información generada en torno a los vuelos referidos adolece del bien jurídico tutelado por la causal de reserva señalada. Por último, no debe pasar sin advertido que la información requerida, al poder contener datos personales, deberá atenderse a los artículos 5, fracciones segunda y séptima, así como la décima, 29 y 34 de la ley de la materia, los cuales señalan que en el caso de que los documentos solicitados por los particulares contengan en una parte información considerada como pública y en otra aquella clasificada como confidencial, los sujetos obligados podrán generar una versión pública de dicho documento, en donde se cubran las partes clasificadas y se permita el acceso a aquella información considerada como pública. Haciendo las consideraciones anteriores, el sentido de la resolución propuesta de este pleno es: este órgano garante modifica la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que haga entrega a la parte recurrente en versión pública las bitácoras de todas las aeronaves a disposición del Poder Ejecutivo del Estado, las cuales contengan fechas, pasajeros, puntos de salida y destinos desde diciembre de 2013 a la fecha de la solicitud formulada por el particular, con excepción de aquellas que pudieran poner en riesgo la seguridad del titular del Poder Ejecutivo, de los servidores públicos encargados de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia, así como aquellas que permitan conocer las reuniones y rutas por adelantado. Es cuanto, presidente. Gracias, consejero. Consejeros, si tienen comentarios o votos, enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo 5 minutos. Consejero, No, no tengo comentarios. consejero Sandoval, Ningún comentario adicional. Si no hay comentarios, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, consejero presidente. En términos de los artículos 61, 62, 63, fracción primera y 64 del reglamento interior de este instituto, así como el artículo 46, fracción primera del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Cada consejero ciudadano, comenzando por el lado derecho del consejero ciudadano presidente, dirá en voz alta su nombre completo, apellido paterno o materno, y añadiendo la expresión a favor, en contra o me abstengo.
Octavio Sandoval a favor. Pedro Estudillo a favor. Francisco Poslevén a favor. Doy cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, pasa al siguiente punto de orden del día. Gusto, consejero presidente. Siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como RR diagonal 160 diagonal 2015, interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuya ponencia corresponde a la consejera Elba Estudillo. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz a la consejera Estudillo para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, consejero presidente. Gracias, secretario. Voy a tratar de simplificar lo más posible la presentación para acotarme a los 5 minutos. El recurso de revisión 141 diagonal 2015 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado versa sobre la siguiente solicitud de acceso a la información. Número 1. Lista detallada de todos los proyectos aprobados por la Secretaría Técnica con recursos del subsidio para la implementación de la reforma penal en el año 2014 a la entidad federativa, entre paréntesis, nombre del proyecto, eje de implementación, instituciones beneficiadas, importe y duración. Lista de proyectos presentados por la entidad federativa a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la CETEC. CETEC es la Secretaría Técnica, voy a mencionarlo de esa manera en lo subsecuente, para apoyar financieramente a las entidades federativas en la implementación correspondiente al ramo general 23, provisiones salariales y económicas, en el cual se prevé un fideicomiso de 5,000 millones de pesos. Número 3. Existe en la entidad un plan de desactivación del Código Penal tradicional y, en su caso, del Código Procesal Penal acusatorio. Les pregunta, en caso afirmativo, proporcionar el documento que contenga el plan o detallar la estrategia. ¿Qué actividades específicas se han realizado con la sociedad civil de la entidad para vincularlos con el trabajo institucional realizado para la implementación del sistema penal acusatorio? 5. Fechas definitivas de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en la entidad. Definir tipo de gradualidad, territorial, por delitos o mixta. ¿Cuál es el número total de ministerios públicos necesarios para operar el nuevo sistema de justicia penal? ¿Cuál es el número total de policías ministeriales necesarios para operar el nuevo sistema de justicia penal? ¿Cuál es el número total de facilitadores necesarios para operar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio? ¿Cuál es el número total de asesores de víctimas necesarios para operar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio? ¿Cuál es el número total de ministerios públicos capacitados para la operación del nuevo sistema de justicia penal? ¿Cuál es el número total de jueces, de policías ministeriales capacitados para la operación del nuevo sistema de justicia penal? ¿Cuál es el número total de facilitadores capacitados para la operación del nuevo sistema de justicia penal? ¿Cuál es el número total de asesores de víctimas capacitados para la operación del nuevo sistema de justicia penal? ¿Cuál es el rezago en cuanto a ministerios públicos que necesitan ser capacitados? ¿Cuál es el rezago en cuanto a policías ministeriales? ¿Cuál es el rezago en cuanto a facilitadores? ¿Y cuál es el rezago en cuanto a asesores de víctimas? A todos ellos que necesitan ser capacitados. ¿Cuál ha sido la inversión total de los procesos de capacitación para operadores de la institución? Desglosar por año 2010, 11, 12, 13 y 14. El sistema del servicio profesional de carrera se encuentra contemplado en la Ley Orgánica de la Procuraduría. El sistema del servicio profesional de carrera se encuentra operando actualmente en la Procuraduría y, en caso afirmativo, proporcionar evidencia, convocatoria de concurso, resultados de concurso y promociones. Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades de las procuradurías o fiscalías locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral. ¿Cómo se integra cada unidad de trabajo? ¿Cuáles son los perfiles y funciones de los profesionistas que las integran? ¿Cuál es el proceso de gestión que sigue una denuncia desde el inicio del proceso hasta alguna de sus diversas salidas? Documento que detalle la gestión, organización, funcionamiento y procedimientos de las unidades o centros de justicia alternativa y restaurativa o medios alternos de solución a conflictos locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral. Atención temprana u orientación, unidades de atención a víctimas, unidades de mediación, etc.
¿Cuál es el proceso de gestión que sigue un asunto que se atiende en justicia alternativa? ¿Cómo se conforman las unidades especializadas en la materia? Documento que detalle los sistemas de información y registro de causas bajo el sistema de justicia penal acusatorio y oral, detallando los usuarios, capacidad de interconexión, principales módulos, indicadores que se registran y actividades que apoyan. ¿Contemplan en la institución la figura de asesor de víctima o trabajan de forma coordinada con alguna otra institución para contar con la asistencia de este actor durante el proceso penal acusatorio? El número total de asuntos ingresados en la Procuraduría General de Justicia del Estado por año. Número total de asuntos ingresados por denuncia a la Procuraduría General de Justicia del Estado por año. Número total de asuntos ingresados por querella a la Procuraduría General de Justicia del Estado por año. Número total de asuntos turnados a la Unidad de Justicia Alternativa de Mediación por año. Número total de convenios o acuerdos firmados por en la Unidad de Justicia Alternativa o de Mediación por año. Son 5 minutos, ¿cierto? Solicito autorización para... Todavía le quedan un minuto. Número total de convenios o acuerdos firmados y cumplidos en la Unidad de Justicia Alternativa de Mediación por año. Número total de asuntos turnados a la Unidad de Investigación o agente del Ministerio Público por año. Número total de los asuntos determinados por el Ministerio Público. Del total de los asuntos determinados por el Ministerio Público, ¿cuántos fueron para el no ejercicio de la acción penal? Número total de asuntos ingresados a la Procuraduría General de Justicia del Estado en archivos temporal por año. Número total de asuntos ingresados a la Procuraduría General de Justicia del Estado que se encuentran en investigación por año. Número total de asuntos ingresados a la Procuraduría General de Justicia del Estado judicializados o iniciados como causa penal ante juez por año. Número total de asuntos ingresados a la Procuraduría General de Justicia del Estado judicializados o iniciados como causa penal ante juez por año para control de detención. Número total de asuntos ingresados a la Procuraduría General de Justicia del Estado judicializados o iniciados como causa penal ante un juez por año, orden de aprehensión. Número total de asuntos ingresados a la Procuraduría General de Justicia del Estado judicializados o iniciados como causa penal ante juez por año, formulación de imputación. Número total de agentes del Ministerio Público que operan en el nuevo sistema de justicia penal de la entidad. Número total de mediadores o facilitadores que operan en el nuevo sistema de justicia penal en la entidad. Número total de policías investigadores que operan en el nuevo sistema de justicia penal de la entidad. Número total de agencias del Ministerio Público que operan en el nuevo sistema de justicia penal. Número total de oficinas, agencias, espacios físicos de justicia alternativa que operan en el nuevo sistema de justicia penal de la entidad. Número total de imputados a los cuales solicitó una medida cautelar ante el juez por año. Número total de imputados a los cuales se les otorgó una medida cautelar por el juez por año. Número total de imputados a los cuales se les solicitó una medida cautelar privativa de la libertad ante el juez por año. Total de imputados a los cuales se otorgó una medida cautelar privativa de libertad por juez por año y total por tipo de medida cautelar no privativa de la libertad solicitada por año y total por tipo de medida cautelar no privativa de libertad otorgada por año. Esa fue la solicitud de acceso a la información original. ¿Requiere más tiempo, consejera? Sí, por favor, consejero. ¿Se le concede más tiempo, 5 minutos adicionales? El sujeto obligado dio respuesta a las preguntas 10 al 18 y 20 y 21, manifestando además que es la unidad de implementación del nuevo sistema a través de su titular, quien elabora el diagnóstico de los requerimientos necesarios para la debida operación del nuevo sistema. Diseña los cambios organizacionales que requiere para llevar a cabo la instrumentación, desarrolla propuestas del modelo normativo, planifica el desarrollo de la infraestructura necesaria para la operación, proyecta las necesidades de equipamiento referenciado a la infraestructura, sugiere lineamientos específicos para garantizar su correcta implementación y supervisa la implementación del nuevo sistema relativa a las áreas de recursos humanos, infraestructura, equipamiento, sistema informático y capacitación. Informa que es la Dirección de Estrategias contra el Crimen de esta dependencia quien cuenta con la atribución de recopilar la estadística generada con la finalidad de implementar las bases de datos. La parte recurrente manifestó, al interponer el presente recurso de revisión, que la respuesta es incompleta, pues omitió contestar o dar una explicación de la razón por la cual no podía contestar a cada una de las preguntas. Asimismo señaló que el sujeto obligado hace referencia a la Dirección de Estrategias contra el Crimen como la encargada de recopilar la estadística generada con la finalidad de alimentar la base de datos de esa institución, pero dicha dirección no se encuentra reglamentada ni en la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado ni en su reglamento.
Al dar respuesta al recurso de revisión, el sujeto obligado contestó que la solicitud de información pública fue atendida y desahogada por la Unidad Concentradora de Transparencia del Poder Ejecutivo, ya que la información solicitada se encuentra a disposición del recurrente a través del portal mediante archivo electrónico ingresando la clave de acceso. Analizada la solicitud original de acceso a la información, en contraste con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, este órgano garante advierte que el sujeto obligado únicamente dio respuesta correcta a las preguntas identificadas con los números 10, 11, 15 y 20. El sujeto obligado pretendió dar respuesta a lo solicitado por el recurrente al dar contestación al presente recurso de revisión, además de haber procedido a proporcionar dicha información a través de su sistema de solicitudes de información. A los requerimientos 1, 2, 3, 4 y 5, el sujeto obligado omitió dar respuesta a los requerimientos referidos. Por lo que respecta a los requerimientos 6, 7, 8 y 9, el sujeto obligado informó lo pertinente al dar contestación al presente recurso, por lo que este órgano garante advierte que la parte recurrente ya cuenta con dicha información. Por lo que hace a las preguntas 12, 13, 17 y 18, si bien el sujeto obligado señaló que la figura de dichos servidores públicos no existen dentro de su plantilla, al dar contestación al presente recurso de revisión manifestó el número mínimo de facilitadores y asesores de víctimas que se tiene proyectado para operar el nuevo sistema de justicia penal, motivo por el cual este órgano garante infiere que ya se cuenta con la información requerida en tales numerales. Por lo que es la respuesta 16, si bien se indica que el rezago de policías ministeriales a capacitar es de el número de personal de reciente ingreso durante el periodo 2015 a la fecha, la tal respuesta no resulta clara ni confiable, pues no se especifica el número exacto de policías ministeriales de reciente ingreso en la fecha que el mismo sujeto obligado señala. En la número 19 se advierte que el señalamiento de dos cantidades o cifras respecto al 2013, motivo por el cual dicha respuesta no es clara, desatendiendo así a lo establecido por el artículo 3 de la ley en la materia. Al requerimiento número 21, de lo establecido por el artículo 22 y 23, fracción primera de la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Baja California, en relación con los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, este órgano garante deduce que subsiste la violación al derecho de acceso a la información de la parte recurrente, pues tal como se advierte en los documentales que obran en el expediente respecto al inciso A, el sujeto obligado fue omiso en señalar el documento que detalle la gestión, organización y funcionamiento de las procuradurías locales que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio, cómo se integra cada unidad de trabajo, perfiles y funciones de los servidores públicos que le integran y el proceso de gestión que sigue una denuncia. Respuesta otorgada respecto al número total de asuntos ingresados a la Procuraduría. El sujeto obligado informó durante la substanciación del presente recurso de revisión de manera clara y precisa respecto a tal requerimiento realizado por la parte recurrente. Por lo que respecta al número total de asuntos ingresados por denuncia, por querella y los turnados a la Unidad de Justicia Alternativo de Mediación por año, se advierte la persistencia del agravio, pues fue omiso en informar respecto a lo correspondiente de los años 2010 al 2013. Por lo que hace a la respuesta otorgada respecto al número total de convenios y acuerdos firmados por Unidad de Justicia Alternativo de Mediación y cumplidos por año, este órgano garante advierte una discrepancia en cuanto a los acuerdos o convenios firmados. En cuanto a aquellos que refirió como firmados o cumplidos, toda vez que es mayor el número de acuerdos o convenios cumplidos en comparación con aquellos que únicamente fueron firmados. El motivo por el cual dicha información no es clara ni confiable, desatendiendo a lo establecido a la ley en la materia. Por lo que hace a la respuesta otorgada respecto al número total de asuntos turnados a la unidad de investigación o agente del Ministerio Público, de asuntos determinados por el Ministerio Público, cuántos fueron de no ejercicio de acción penal, de asuntos ingresados al sujeto obligado en archivo temporal, de asuntos que se encuentran en investigación, de asuntos judicializados o iniciados como causa penal, de asuntos judicializados para control de detención, de asuntos judicializados para formulación de imputación por año. El sujeto obligado informó de manera clara lo requerido por el particular al momento de dar contestación durante este procedimiento. El número de asuntos judicializados para orden de aprehensión, este órgano garante advierte que dicho agravio subsiste, pues el sujeto obligado fue omiso en informar respecto a los años 2010 al 2013. El número total de agentes del Ministerio Público, mediadores o facilitadores, policías, investigadores, agencias del Ministerio Público, así como oficinas, agencias, espacios físicos de la justicia alternativa que operan en un sistema de justicia penal,
El sujeto obligado en su contestación al presente recurso informó íntegramente respecto a lo solicitado. El número total de imputados a los cuales se solicitó medida cautelar, imputados que se otorgó medida cautelar, imputados a los cuales se solicitó medida cautelar privativa de libertad, imputados a los cuales se otorgó medida cautelar privativa de libertad por año. El sujeto obligado al momento de dar contestación al presente recurso de revisión pretendió dar respuesta a la solicitud, sin embargo, al no haber sido proporcionada tal como fue requerida, esto es, desglosada por año, se advierte que la violación del derecho de acceso a información pública persiste. El número total por tipo de medidas cautelares no privativas de libertad y no privativas de libertad por año. El sujeto obligado pretendió dar respuesta a la solicitud al dar contestación al presente recurso, sin embargo, al analizar la información, advierte la violación al derecho de acceso en virtud de no haberla proporcionado como fue requerida, es decir, desglosada por año. Por lo que el sentido de la resolución es modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado en los siguientes términos. Primero, para que atendiendo al artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el estado de respuesta a las preguntas número 1, 2, 3, 4 y 5. En caso de que ya cuente con la información referida en los requerimientos 12, 13, 17 y 18, sea remitida a la parte recurrente. Informe de manera clara respecto a lo requerido en el numeral 16 de solicitud de acceso a la información. Que aclare si las dos cantidades a que refiere el artículo 2013 de alguna de ellas corresponde al 2014 o en su defecto informe la inversión total de los procesos de capacitación para operadores respecto al año 2014. Respecto a lo requerido por el numeral número 21, inciso A, que indica el documento que detalla la gestión, organización, funcionamiento, procedimientos de las procuradurías que operan bajo el sistema de justicia penal acusatorio. Que informe cómo se integra cada unidad de trabajo, los perfiles y las funciones de los servidores públicos, así como el proceso de gestión que sigue una denuncia. Que informe el número total de asuntos ingresados por denuncia, asuntos ingresados por querella, asuntos turnados a la Unidad de Justicia Alternativa de Mediación respecto a los años 2010 hasta el 2013. Que aclare el número total de convenios o acuerdos firmados en la Unidad de Justicia Alternativa de Mediación, así como el número total de convenios y acuerdos firmados en la Unidad de Justicia Alternativa por año. Esto es, firmados y cumplidos. Que informe el número total de asuntos judicializados para orden de aprehensión respecto a los años 2010, 11, 12 y 13 y el número total de imputados a los cuales se solicitó medida cautelar, se les otorgó medida cautelar, se les solicitó medida cautelar privativa de libertad o se otorgó medida cautelar privativa de libertad. Todo esto por año. Y que informe el número total por tipo de medidas cautelares no privativas de libertad solicitadas y de medidas no privativas de libertad otorgadas por cada año. Es cuanto, señor presidente. Gracias, consejera. Consejeros, si tienen comentarios, a favor de enlistarse, les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejero Sandoval. No, ninguno, presidente. No habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario, someta a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, consejero presidente. Se somete a votación bajo la modalidad de votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Esto en los términos de la normatividad interna de este instituto previamente citados. Octavio Sandoval, a favor. El Bestudillo, a favor. Francisco Bustegüel, a favor. Yo cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí, consejero presidente. Siguiente punto de orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución de recurso de revisión identificado como RR-244-2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Ensenada, cuya ponencia le corresponde a la consejera El Bestudillo. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz a la consejera Estudillo para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, consejero. El recurso de revisión 244/2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Ensenada, versa sobre la siguiente solicitud de información. De la Dirección de Catastro y Control Urbano del expediente JIAC 6347, diagonal 2008, diagonal 001, diagonal 2009,
SAU-223-2009, radicado en la Dirección de Catastro y Control Urbano del acuerdo sin números dictado el día 27 de julio del 2015. Adjuntó el documento. Solicitó copia de las cédulas de notificación firmada por los responsables cuando se les entregó el documento anexo. Copia de todos los documentos entregados por los responsables antes mencionados para tramitar las licencias ordenadas en el documento adjunto y principalmente ordenado en la resolución dictada en el expediente antes mencionado con fecha 6 de octubre del 2009. Copia de todos los requisitos entregados para obtener la licencia de obra nueva o modificación como lo dicta el segundo resolutivo de la resolución dictada en ese expediente con fecha 6 de octubre del 2009. Copia de todas las inspecciones que se hicieron en la propiedad a la que refiere la resolución dictada el 6 de octubre del 2009 en el mismo expediente, y copia de la carta al colegio que avala al perito responsable que haya firmado los planos del proyecto ejecutivo para demoler el muro de contención, licencia de demolición, para construir el muro de contención, licencia de construcción de muro, y para tramitar la licencia de obra nueva o modificación. El sujeto obligado adjuntó 4 documentos en formato PDF, manifestando que en ellos se contiene la información solicitada. Asimismo informó que parte de la documentación la conforma un plano, el cual por sus dimensiones no puede ser digitalizado para su entrega, sin embargo lo pone a disposición del recurrente para consulta. El recurrente interpuso recurso de revisión manifestando que la información que se proporcionó es incompleta. El sujeto obligado dio contestación al presente recurso de revisión, complementando su respuesta original, proporcionando 3 nuevas actas. En cuanto al resto de la información, sostuve que se encuentra incluida en los documentos originalmente proporcionados en la respuesta a la solicitud inicial de información. Analizada la solicitud de acceso a la información en comparación con la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado, así como las manifestaciones de ambas partes durante el desarrollo del presente recurso de revisión, se advierte lo siguiente. Por lo que hace al punto número 1, la respuesta emitida por el sujeto obligado no fue controvertida por el recurrente. Por lo que hace a las respuestas número 2 y 3 de la solicitud, en relación con las respuestas otorgadas, es necesario entrar al estudio del reglamento de administración pública del municipio de Ensenada, Baja California, el cual señala que la Secretaría de Administración Urbana tendrá a su cargo la Dirección de Control Urbano, quien a su vez tendrá a su cargo el Departamento de Licencias de Construcción. De tal normatividad podemos advertir que la información referente a la entrega de licencias de construcción es generada, administrada o se encuentra en posesión del sujeto obligado. Por otra parte, el sujeto obligado adjuntó a la respuesta otorgada a la solicitud un archivo en formato PDF, el cual se procede a analizar a la luz del reglamento de la Ley de Edificaciones del municipio de Ensenada, Baja California. Normatividad que establece los requisitos para la entrega de licencia de construcción. De una revisión exhaustiva de los documentos contenidos en el formato de referencia, se advierte que se contienen los requisitos previstos en las fracciones 1, 3, octava y novena del artículo en cita, sí que conste dentro de dicho formato los documentos relativos a las fracciones segunda, cuarta, quinta, sexta y séptima de dicho artículo. Ahora bien, en cuanto a los documentos y requisitos faltantes, cabe mencionar que los mismos pudieran contener datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. Por tal motivo, el sujeto obligado deberá elaborar la versión pública del documento faltante. Por otra parte, el sujeto obligado indica la existencia de un plano que debido a sus dimensiones resulta imposible digitalizarlo para su envío electrónico. Sin embargo, lo puso a disposición del recurrente. En relación con lo anterior, aun cuando el sujeto obligado manifestó la libertad del recurrente de consultar el plano, este fue omiso en indicarle de manera cierta la ubicación del lugar donde puede consultarlo. Respuesta al punto número 4 de la solicitud, el sujeto obligado adjuntó un documento en formato PDF, el cual se contiene un acta de inspección del año del 2013, un acta de inspección del año 2015 y 3 actas de inspección cuya fecha no aparece visible. Ahora bien, en su solicitud, el ahora recurrente pidió copia de todas las inspecciones que se hicieron en la propiedad, precisando en su recurso que dichas inspecciones comenzaron desde el año 2008 y por consecuencia la información presentada por el sujeto obligado estaba incompleta. Sobre el particular, se advierte que el sujeto obligado proporcionó 3 actas de inspección complementarias a las proporcionadas en el formato a las que se hizo referencia. No obstante lo anterior, no se advierte manifestación expresa por parte de sostener de manera determinante que se trata de la totalidad de las inspecciones realizadas.
Por lo que hace a la respuesta número 5 de la pregunta número 5, dice que el sujeto obligado no fue controvertida por el recurrente en el recurso de revisión, por lo cual se encuentra deducida que que la respuesta fue satisfactoria. El sentido de la resolución sería modificar la respuesta del sujeto obligado en los siguientes términos: que haga entrega de la versión pública de la documentación faltante en los puntos 2 y 3 de la solicitud del recurrente, consistente en 5 documentos entregados para la tramitación de la licencia de construcción, a los que hace referencia a las fracciones segunda, cuarta, quinta, sexta y séptima del artículo 276 del reglamento de la Ley de Edificaciones para el municipio de Ensenada, Baja California, o en su defecto que funde y motive las razones por las cuales no le fuere posible entregar dicha información. Que informe al recurrente por escrito de manera clara y exacta el lugar donde puede acudir al consultar el plan original que forma parte de la documentación solicitada, y que informe al recurrente si la documentación proporcionada relativa a las inspecciones constituyen a la totalidad de inspecciones realizadas. Es cuanto. Gracias, consejera. Consejeros, si tienen comentarios, por favor, de invitarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta un tiempo máximo de 5 minutos. Consejero Sandoval. No, ninguna presente. Consejero Estudillo. No tengo ningún comentario. No habiendo comentarios que agregar, secretario, por favor, someta a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, presidente. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto, apegándonos a nuestras normas previamente citadas. Octavio Sandoval, a favor. Alba Estudillo, a favor. Francisco Costreguera, a favor. Doy cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación, del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con número de expediente RR-273/2015, interpuesto en contra del sexto ayuntamiento de Playas de Rosarito, cuya ponencia corresponde al consejero Octavio Sandoval. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al consejero Sandoval para que ponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, consejero presidente. Voy a dar lectura al proyecto de resolución sobre el recurso ya mencionado. La solicitud de información se realizó en los siguientes términos. El recurrente solicitó un fundamento en los artículos 23, fracción cuarta, y 36, fracción segunda y 20ª del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal para el municipio de Playas de Rosarito, y 32 y 33 del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del municipio ya mencionado, que el Departamento de Zona Federal Marítimo Terrestre de la Subdirección de Recaudación de Rentas de la Tesorería Municipal proporcione información en la que se indique si Inmobiliaria El Retiro de Tijuana, Baja California, SASB, titular de la concesión SOFEMAT, identificada como número DJZF 246/04, expediente 53/39440, expedida por la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Semarnap, ha realizado el pago de derechos por concepto de uso, goce o aprovechamiento de inmuebles que están obligados a pagar las personas físicas y morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítima terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas. La respuesta a la solicitud por parte del sujeto obligado emitió su respuesta manifestando que no es factible entregar lo solicitado por lo estipulado en el artículo 18, último párrafo de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, así como por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, por lo que menciona el artículo 69, primer párrafo del propio Código Fiscal de la Federación. Lo anterior no satisfizo al recurrente y presentó el presente recurso, solicitando se le proporcione la información que había solicitado previamente en su petición. En la contestación del recurso, el sujeto obligado fue omiso en dar contestación al recurso de revisión. Entrando al estudio y analizada la solicitud de acceso a la información y conforme a las constancias que obran en el expediente relativo, el Pleno de este órgano garante advirtió lo siguiente:
La información solicitada por la parte recurrente refiere al pago de derechos realizados por una persona jurídica, información que el sujeto obligado posee por el solo hecho de haber sido obtenida en el ejercicio de su atribución como autoridad municipal. Por lo que, atendiendo el artículo 30 bis de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, la misma debe ser considerada como reservada. En términos de lo anterior, la fracción primera del artículo 6 constitucional establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad y organismo federal, estatal y municipal es pública, solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijan las leyes. En ese sentido, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California dispone lo siguiente. En su artículo 25, la resolución que clasifica la información como reservada deberá contener las diversas fracciones. Número 1, el nombre del sujeto obligado que le emite. Número 2, la fundamentación y motivación correspondiente. Número 3, las partes de los documentos que se reservan. Número 4, el plazo de reserva. Número 6, el nombre de la autoridad responsable de su conservación. Asimismo, el artículo 27 establece que los titulares de los sujetos obligados serán responsables de clasificar la información reservada, debiendo justificar que la información encuadra en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la ley. Número 2, la liberación de la información de referencia puede amenazar efectivamente el interés protegido por la ley. Y número 3, el daño que pueda producirse con la liberación de la información es mayor que el interés público conocer la información de referencia. De la interpretación de los artículos anteriores se concluye que la información en poder de los sujetos obligados no se reserva oficiosamente, sino que se encuentra supeditada a la existencia de un acuerdo de reserva. Esto es, no es suficiente para estimar una información como reservada el solo hecho de que la autoridad estime que ésta se encuadra en algún supuesto de reserva, siendo los numerales 25 y 27 de la ley de la materia los que prevén la existencia de dicho acuerdo. Así pues, de la documentación que obra en el expediente en el que se actúa, se advierte que si bien el sujeto obligado considera como clasificada la información materia de la solicitud que nos atañe, el mismo fue omiso en entregar dicho acuerdo en su reserva, transgrediendo con ello el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. El sentido de la resolución propuesto es el siguiente. Este órgano garante considera procedente modificar la respuesta del sujeto obligado para que, atendiendo el contenido de los artículos 25 y 27 ya mencionados en el estudio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Baja California, haga entrega a la parte recurrente del acuerdo de reserva correspondiente en relación con la solicitud que le fue presentada por este. Es cuanto, presidente. Gracias. Consejero. Consejero, si tienen comentarios, a favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejera, ¿quieren usted comentar? Sí, nada más me gustaría comentar que en este asunto a mí me preocupa el hecho de que el sujeto obligado no esté cumpliendo con el requisito de forma que establece claramente tanto el artículo 25 como el artículo 27 de la Ley de Transparencia. Es decir, no creo que el hecho de que exista una normatividad diversa a la Ley de Transparencia que clasifique la información como confidencial, esto exima de manera oficiosa a la autoridad o al sujeto obligado en este caso de la responsabilidad de emitir un acuerdo de reserva. Si vemos lo que establece la ley, el acuerdo de reserva no únicamente habla de qué información es reservada, sino quién es el responsable de conservar la información, por cuánto tiempo estará reservada la información. Y creo que al no exigir el acuerdo de reserva y que no lo exhiba ni siquiera durante la sustanciación del recurso, porque el sujeto obligado no da respuesta al recurso de revisión, esto pues es violatorio de las garantías del ciudadano, toda vez que no sabe ni hasta qué momento va a estar reservada la información. En mi opinión, considero que se debería evaluar un poco más el asunto y ver la posibilidad de poder tener más influencia en el tema del acuerdo de reserva. Ese es mi comentario. Gracias. Consejero Sandoval. Después de su voz. Gracias. Coincido con el comentario de la consejera Estudillo. Nuestro órgano garante precisamente se llama órgano garante porque está regido por un principio garantista. Y el hecho de que el
sujeto obligado simplemente invoque algunos preceptos legales para excusarse de no entregar una información es insuficiente para este órgano garante. Es importante que se haya no solo invocado, que existe un acuerdo de reserva para poder presumir su existencia, sino incluso haberse entregado a este instituto para efecto de verse evaluado en los términos en que señaló la consejera Estudillo. Por lo tanto, yo propongo también a este pleno que este proyecto de resolución se reforme en el sentido de que se amplíe los considerandos en el tema y en el sentido de la resolución. Creo que el sentido de la resolución queda corto en cuanto a simplemente ordenar al sujeto obligado que entregue el acuerdo de reserva cuando no sabemos si existe, por un lado, y por otro lado, de existir, que se le entregue, y si no existe, que se le entregue la información solicitada. Eso es en principio de la garantía máxima de publicidad que nos rige a este órgano garante. Por lo tanto, yo propongo al Pleno que se vote para que este asunto se revise de nuevo y se vuelva a presentar. Esa es mi propuesta. El secretario ejecutivo, por favor. ¿Quiere comentario? Sí, comentario. Nada más coincido con las consideraciones de este pleno. Y obviamente tenemos que entrar más en profundidad respecto a cómo garantizamos el acceso y también obviamente el análisis del acuerdo de reserva en las consideraciones que contempla la propia ley, no obstante que ya hayamos hecho unas consideraciones ahí de que esta información reservada nada más. Muy bien, consejero. ¿Algún otro comentario? No, lo único es que sí, que se tome, o sea, que de nuevo que se analice y que de nueva cuenta, ya con plena libertad se emita una nueva resolución. Sobre todo, a lo mejor no necesariamente va en el sentido, en mi opinión, de que si no entrega el acuerdo de reserva se le entregue toda la información. Habrá que analizar si la información efectivamente es pública o no. Lo que sí se tiene que cumplir con el requisito de entregar un aviso, el acuerdo de reserva, esa es la parte que a mí en lo personal me preocupa, porque en este caso concreto no se manifestó la existencia de un acuerdo de reserva. Es decir, el sujeto obligado no cumplió con lo que establece la ley de materia de transparencia de elaborar un acuerdo de reserva que cumpla con ciertas características. Entonces aquí sería importante establecer la obligatoriedad del sujeto obligado de generar el acuerdo de reserva y exhibirlo, de hacer entrega del mismo al sujeto obligado. Mi comentario en lo particular es que resulta para nosotros ciertamente limitante que la instrucción ya está cerrada como para poder exigir algún documento que pudiera justificar el fundamento del sujeto obligado. Nosotros sí estamos en una etapa de resolución, ya no hay posibilidades de que se subsane ese tema. Por esa razón, creo yo que el criterio que debe de emanar es que con este caso debemos también explorar la posibilidad de que entendemos por máxima publicidad, porque la máxima publicidad en este caso debe ser que si no hubo el acuerdo de reserva, debemos aplicar el principio de máxima publicidad. El principio de máxima publicidad significa que si no cumplió con el requisito el sujeto obligado condicionante, como es el acuerdo de reserva, esté obligado a entregar la solicitud de la información solicitada. Yo creo que ese es mi punto de vista, creo que debemos analizarlo. Creo que vale la pena que de nueva cuenta se revise este asunto y veamos si podemos extendernos en ese sentido, basarnos en el principio garantista de máxima publicidad, y por lo tanto yo propongo que se someta a votación que este asunto se vuelva a proponer en un futuro pleno, ya revisado en los términos que yo he comentado, junto con los que ha comentado la consejera Estudillo y los cuales ha apoyado también el consejero Sandoval. No sé si el secretario, por favor, someta a votación este punto del día. Se somete a votación el presente punto del orden del día para la aprobación, o en este caso, como lo exponen, la votación en contra del proyecto de resolución expuesto bajo la modalidad de votación nominal en los términos
que la normatividad rige a ese instituto y que fueron presentados al inicio de esta sesión. Octavio Sandoval, en contra del proyecto para que se haga un nuevo proyecto con las consideraciones expresadas en esta sesión. Pedro Estudillo, en contra de la resolución presentada y a favor de las consideraciones presentadas. En contra. Dio cuenta, consejero presidente, que son 3 votos en contra del proyecto de resolución expuesto, a efecto de que se elabore con uno nuevo, con las consideraciones exploradas y que han quedado vertidas en la presente sesión, y que se da cuenta y se da fe de ellas. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Creo que sí, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como RR-275-2015, depuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, y a ponerse le corresponde a usted, consejero ciudadano presidente. Gracias, secretario. Efectivamente, el número de expediente del recurso de revisión es el 275/2015 y el sujeto obligado a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. La solicitud de información consistió en que, con base en el programa de desarrollo comunitario, específicamente en su subprograma Sociedad Solidaria, llevada a cabo por la Dirección de Sociedad Solidaria de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California, se solicita la siguiente información. 1. ¿Cuál fue el presupuesto programado y ofrecido para otorgar apoyo a los organismos de la sociedad civil que realicen actividades de bienestar y desarrollo social para la atención de grupos prioritarios y vulnerables para el año 2014? 2. De la meta del programa operativo anual de 2014, profesionalizar a las organizaciones de la sociedad civil, y cumplida con 5 talleres, donde se realizaron dichos talleres, cuántas organizaciones de la sociedad civil participaron por taller. 3. De los 1.266 apoyos otorgados a las OSC, ¿cuál fue la característica de este apoyo? En especie, económico, etcétera. ¿A cuántos organismos de la sociedad civil otorgaron apoyo económico? Cifras del apoyo otorgado por organismo. 4. Número de solicitudes recibidas por OSC pidiendo apoyo. Número de solicitudes atendidas. 6. De la meta, impulsar programas de estímulo con el objetivo de que la iniciativa privada destine recursos a favor de los organismos de la sociedad civil. ¿Cuáles fueron los programas de estímulo? Características de tales estímulos. 7. Los 2 documentos de decretos emitidos para ofrecer estímulos fiscales, subsidios, descuentos, entre otros, a los que pueden acceder las OSCs. 8. Listado de organismos de la sociedad civil certificadas para la mejora de la calidad de atención. 9. ¿Cómo fue el apoyo a la Fundación Teletón como primera etapa para construir el primer CRIT de Baja California? La respuesta del sujeto obligado dio respuesta a las 9 preguntas. Presentación del recurso. En la presentación del recurso, el recurrente interpone su recurso manifestando que las respuestas a las preguntas 1, 2, 3, 7 y 9 se entregaron incompletas. La contestación del sujeto obligado consistió en que fue omiso en la contestación al recurso de revisión. En el estudio se analiza la solicitud original de acceso a la información en contraste con la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado, así como de las manifestaciones de ambas partes durante el desarrollo del presente recurso de revisión. Este órgano garante analizó las respuestas proporcionadas, concluyendo lo siguiente. Respecto a los cuestionamientos señalados con los números 4, 5 y 8, se infiere que la parte recurrente se conformó con las respuestas otorgadas por el sujeto obligado al no formular comentario o agravio alguno, motivo por el cual este órgano garante las considera como completas.
En cuanto al resto de las respuestas, se advierte lo siguiente. A. Respuesta a la pregunta 1. La respuesta no resulta clara ni confiable, pues no se especifica si la cantidad otorgada se refiere al presupuesto programado y ejercido, lo cual fue requerido específica y categóricamente por la parte recurrente. Es decir, el particular requirió información respecto de dos supuestos, sin que se advierta con claridad a qué supuesto corresponde la cantidad referida. B. Respuesta a la pregunta 2. De la respuesta ofrecida no se desprende que se exprese de manera sencilla y de fácil comprensión que las cifras se refieren a organizaciones de la sociedad civil o a los individuos participantes en dichos talleres. C. Respuesta a la pregunta 3. El sujeto obligado informó El sujeto obligado informó de manera genérica que se apoyaron a más de 700 organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, dicha cifra no precisa el número exacto de organizaciones, omitiendo informar además respecto de las cifras de apoyo que fue otorgada a cada una de esas organizaciones de la sociedad civil, desatendiendo el principio rector de máxima publicidad operante en materia de transparencia. Respuesta a la pregunta 6. En la respuesta no se expresa categóricamente cuáles fueron dichos programas de estímulo, tampoco a cuál de los programas corresponden, las características de esos estímulos, motivo por el cual la información otorgada por el sujeto obligado resulta perjudicial respecto al derecho de acceso a la información de la parte recurrente. E. Respuesta a la pregunta 7. El sujeto obligado identificó los documentos a los que se refiere la parte recurrente en su solicitud. No obstante, el haber señalado los mismos no fue omiso en proceder a entregar dichos documentos tal como fue requerido por el solicitante, transgrediendo así su derecho de acceso a la información. F. Respecto a la pregunta 9. De la lectura integral del documento que forma parte de la respuesta del sujeto obligado, es posible deducir que tal como fue señalado, el Poder Legislativo del Estado autorizó al Poder Ejecutivo del Estado para la celebración de contratos o convenios con la asociación civil denominada Fundación Teletón México AC. En este sentido, se tiene por satisfecha la respuesta ofrecida por el sujeto obligado. El sentido de la resolución. Este órgano garante considera procedente modificar las respuestas del sujeto obligado en los siguientes términos. Inciso 1. Que informe a la parte recurrente de forma clara y precisa el presupuesto programado y ejercido a que se refiere el requerimiento 1 de la solicitud que dio origen al presente procedimiento. Inciso 2. Que señale a la parte recurrente de manera sencilla y de fácil comprensión si los números señalados en la respuesta corresponden al número de organizaciones de la sociedad civil que participaron en dichos talleres o, en su defecto, explique con claridad lo conducente sobre dicha cifra. Inciso 3. Que informe a la parte recurrente respecto de las cifras de apoyo otorgado a cada una de las organizaciones de la sociedad civil referidos en el requerimiento 3 de la solicitud relativa. Inciso 4. Que indique a la parte recurrente cuáles fueron los programas de estímulo y las características de los mismos a los que se refiere el requerimiento 6 de la solicitud de origen. Inciso 5. Que entregue a la parte recurrente la documentación relativa a los decretos señalados en la respuesta otorgada respecto del requerimiento 7 de la solicitud. Consejeros, si tienen comentarios, favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejero Estudillo. Sí, nada más comentar aquí, presidente, que en el presente recurso de revisión, el recurrente no impugnó o no recurrió la respuesta a la pregunta número 6.
Entonces, si bien el sentido de la resolución estimo que es adecuado, nada más que se manifieste ahí que sería pues en suplencia, toda vez que este órgano garante considera que se puede todavía complementar más la respuesta a la pregunta número 6, ya que es bastante claro que solamente está recurriendo a la pregunta número 1, 2, 3 y 7 y 9 de la presente solicitud. Entonces nosotros estamos ahí complementando la respuesta número 6. Ese sería el único comentario que se manifestará eso en dos. Correcto. En Consejero Sandoval. Ninguno presente. Coincido con los comentarios de la consejera Estudillo, por lo tanto, secretario ejecutivo, tome nota para que se haga ese agregado en la resolución y se complemente. Claro que sí, consejero presidente. Por favor, someta a votación este proyecto de resolución. En los términos expuestos y con la adhesión de las consideraciones vertidas en la presente sesión, somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución que nos ocupa, bajo la modalidad de votación nominal. Octavio Sandoval a favor. Elba Estudillo a favor. Francisco Postreguera a favor. Se cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí, consejero. Dada la inexistencia de asuntos generales, el siguiente punto del orden del día es el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno en la presente sesión. Le cedo el uso de la voz, secretario. Claro que sí, consejero. Resumen de los acuerdos tomados en la presente sesión. Fue aprobada de manera unánime el acta de la primera sesión ordinaria de febrero del Pleno Itaí-BC, celebrada el día 4 de febrero de 2016. Asimismo, se rindió el informe mensual del secretario ejecutivo, en el cual el consejero ciudadano presidente solicitó que se ampliara la información que contiene el informe para las subsecuentes ocasiones. Asimismo, se aprobaron por unanimidad los proyectos de resolución expuestos en la presente sesión, con la salvedad de el que se identifica con el número RR/273/2015 interpuesto en contra del sexto ayuntamiento de Plaza de Rosarito, el cual de manera unánime fue votado en contra para efectos de que se realice un nuevo proyecto en los términos y de acuerdo a las consideraciones también precisadas en la presente sesión. Esos son los acuerdos aprobados por el Pleno. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, hágalo del conocimiento de la coordinación de asuntos jurídicos para que se haga el conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público en el portal de las obligaciones de transparencia de este instituto. Claro que sí, consejero presidente. Secretario ejecutivo, por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto de orden del día es la fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura de la sesión. Gracias. Continuando con el siguiente punto de orden del día, se establece fecha y hora para la próxima sesión, el día 18 de febrero de 2015, siendo las 14 horas con 50 minutos del día 11 de febrero. Se clausura esta segunda sesión ordinaria de febrero de 2016 del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, así como de quienes nos siguen vía internet. Buenas tardes.